Bueno, se me ha pedido que haga una mención general a la materia en punto a las circunstancias más importantes que han sido objeto de la modificación por parte del nuevo Código Civil con relación al Código Extinto de Vélez. Digamos que para que ustedes tengan una idea aproximada del cambio sustancial que se produce a través del nuevo Código Civil, en su aplicación que ya lleva casi 3 años, va a cumplir ahora 3 años, digamos que hay un cambio fundamental a la hora de cómo se estudia y a la hora de qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, que está determinado en el Código Civil en la parte del título preliminar, que refiere a cómo tiene que contemplarse la normativa, a cómo tiene que hacerse la interpretación y cómo tiene que ser la función judicial. Con relación al primer aspecto, habla de la constitucionalización del derecho privado, haciendo referencia fundamentalmente a los aspectos que tienen que ver con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. También, obviamente, a las normas del Código Civil y a los principios y a los valores. Desde el punto de vista de estos principios y estos valores, también son fuentes que hay que tomar en consideración al momento de hacer la interpretación legal correspondiente. Y por último, le exige a los jueces que dicten sentencias en las cuales se encuentren observadas 2 cuestiones que son fundamentales. Por un lado, la debida motivación y por otro lado, la razonabilidad de su contenido. Esto lo digo porque nosotros tenemos ahora un código que hace hincapié en esa constitucionalización del derecho privado, en el diálogo de la fuente, en los préstamos legales, es decir que el ordenamiento jurídico hoy no está considerado exclusivamente desde el punto de vista normativo de lo que diga el código, sino que es todo el ordenamiento jurídico que viene a contribuir de alguna manera a la forma en que debemos actuar, en la cual cómo debemos de efectuar nuestras peticiones, porque tanto el artículo 1 del título preliminar como el artículo 3 del mismo título aluden a casos y aluden a asuntos, y los casos y los asuntos son siempre judiciales. En materia de obligaciones, el Código derogado, vamos a hacer una suerte de panorama general también en esto, haciendo hincapié en los aspectos más importantes de esto. En materia de obligaciones, por ejemplo, el Código Extinto no traía una definición de obligación. El mismo Vélez Sarsfield se había encargado en señalar que era impropio de un código dar definiciones. Acá, por el contrario, nosotros tenemos una definición de obligación y una definición de carácter normativa, con el sentido de alejarla de aquellas obligaciones que no tenían de alguna manera explicitada la posibilidad de la coercibilidad como estaba en el Código de Vélez, que no son replicadas en este momento en nuestro Código, como se refiere a las obligaciones naturales. Hoy se habla de los deberes morales y ya vamos a ver en qué sentido tiene que ver con esto. El Código Nuevo refiere en cuanto a la obligación como una relación jurídica, en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor una determinada prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Esto lo señala en el artículo 724. Con esto, de alguna manera, están incluidas en esta definición los 2 aspectos fundamentales de lo que importa el débito y de lo que importa la responsabilidad. Sus elementos son la relación jurídica, que encierra el vínculo, la prestación, que es el objeto de la obligación, los sujetos y la causa fuente. En cuanto a los requisitos, vemos que el Código define a la prestación
como la que constituye el objeto de la prestación y que debe ser material y jurídicamente posible, lícito, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del deudor. Se ha propuesto de esta manera delimitar e indicar precisamente el objeto y la naturaleza de la prestación. Se toman en cuenta la situación del deudor. Otros acuden a tesis objetivas, la que dejan de lado las personas, del deudor y su conducta en lo atinente a la relación entre patrimonio, débito y responsabilidad, y otros se apoyan en la persona del deudor. En cuanto a la causa, que también hace hincapié, vemos que no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirlo de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esto está señalizado en el artículo 726. ¿Cuáles son las acepciones de la palabra causa en el nuevo Código Civil? Causa eficiente o causa fuente, causa fin, es la que analiza la razón o el porqué de la relación jurídica. Una causalidad normativa es la que analiza las consecuencias que imputa la ley o el hecho, y la relación causal, que es el nexo o el vínculo que hay entre la acción humana y el resultado dañoso. Estos son porque no solamente nosotros acudimos en esta materia a la fuente estrictamente de lo que estamos como fuente de las obligaciones, no solamente a el contrato, el cuasicontrato, la ley, el cuasidelito y el delito, sino que también hablamos de las nuevas fuentes obligacionales y nos referimos obviamente a la declaración unilateral de voluntad, a la promesa de recompensa, al enriquecimiento sin causa, es decir, todas otras fuentes de las obligaciones que están señaladas en el título quinto del nuevo Código Civil, cuando alude no solamente a esta que acabo de nombrar, sino que también alude principalmente a la responsabilidad civil. En este campo de la responsabilidad civil, digamos que el Código, en los dos primeros artículos, alude como otra fuente de las obligaciones a la responsabilidad civil y señala un aspecto sustantivo, cuáles son las funciones de la responsabilidad civil, que las considera tripartita, porque habla de la función preventiva, habla de la función indemnizatoria y habla de la función punitiva. Y en el segundo artículo de este título quinto refiere a lo que se denomina la prelación normativa, porque habla de cómo juegan las normas en este aspecto fundamental y refiere no solamente a las normas del Código y la ley especial, a la autonomía, a la voluntad, a las normas indisponibles de la ley especial, sino también a las normas del propio Código. Acá también, en cuanto a la prueba de la existencia y a la presunción de causa legítima, vemos que el Código enuncia que la existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y de la extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario. Esto es lo que señala específicamente el artículo 727 del Código Civil. Reafirma a través de esto el principio procesal de que el demandante debe demostrar los hechos constitutivos de la norma, que en caso de duda no hay obligación y que se reitera la regla que todo aquel que parece obligado se presume que lo es por causa válida. En cuanto al deber moral, a propósito de lo que decía, lo entregado en cumplimiento de los deberes morales o de conciencia es irrepetible, dice el Código. El Código extinto no la tiene y se opone a esta cuestión porque reguló, ¿no es cierto?, en el artículo 515, lo relativo a las obligaciones naturales. En cuanto acá nosotros consideramos que las obligaciones naturales no importa un deber jurídico que se apoyaba en el derecho natural y en la equidad en el Código de Vélez,
Y se trataría, y por eso no se regula, de una obligación imperfecta. ¿Por qué? Porque hablar de obligaciones naturales, es decir, se trata de imperativo, de circunstancia en la cual, es decir, no tenemos la posibilidad de concretar ese deber jurídico a través de la coacción. Entonces se trata de imperativos éticos, de convicciones arraigadas, en el cual juega un valor fundamental el principio de la buena fe, que ya no está enunciado como una regla de interpretación, como en el artículo 1198 del Código Civil, sino que por el contrario, ¿no es cierto?, está enunciado como un principio. Y nosotros y ustedes tienen que aprender que los principios son los valores fundantes de un ordenamiento jurídico, son los caminos a seguir, las sendas a transitar, son mandatos de optimización en la consideración del derecho anglosajón. Acá el Código dice que el deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe en el artículo 729. El Código Civil incorpora el principio de la buena fe para los contratos. Y si bien hay numerosas normas en que se hace relación a la buena fe, no hay una norma que lo imponga como regla. El concepto es un elemento extrajurídico e ingresa para completar el complejo normativo que impera, ¿no es cierto?, obviamente en el orden social determinado. Es un criterio valorativo que resulta de un verdadero concepto y tiene como destino la conciencia ética, es la vigencia de la regla moral del derecho, a la que se señalaba siempre por distintos autores, principalmente los franceses, como una necesaria, como una regla que se transformaba en necesaria. ¿Cuáles son los efectos de esta situación? La obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que se había obligado, hacérselo procurar por otro a costa del deudor o obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. En cuanto al incumplimiento, es decir, podemos decir que el incumplimiento de la obligación encierra una incoincidencia entre lo que es la conducta obrada y la conducta debida. La perturbación, como dice la doctrina alemana, de la prestación. Y si no se puede lograr por los dos medios, se va a la ejecución forzada e indirecta, cuál resulta ser los daños y perjuicios. ¿Cuáles son los efectos con relación al deudor? El cumplimiento exacto de la obligación le confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y de rechazar las acciones por el acreedor. Esto lo dice el artículo 731. Y los derechos del deudor que cumple con la prestación prometida resulta una especie de contrapartida de los que tiene el acreedor para exigir. Digamos que acá, de alguna manera, juega una suerte de teoría de la cooperación, ¿no es cierto?, o de que como derivado del principio de la buena fe, el acreedor tiene el derecho a exigir la obligación, pero también tiene el deber de colaborar en el cumplimiento de esa prestación. Una nueva cuestión que se incorpora en el Código Civil y que nos interesa que también ustedes tengan presente es la actuación de los auxiliares. Es decir, acá juega lo que se denomina el principio de equiparación. El incumplimiento de las personas a que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. Esto está en el artículo 732. No tiene igual este principio de cooperación a lo que existía en el Código derogado. La denominación responsabilidad por auxiliares, responsabilidad indirecta, culpa contractual por los dependientes. Se trata de todo, siempre de casos donde interviene un tercero en el cumplimiento de la obligación. Equiparación de funciones, importa también esto, cuando el contenido de la prestación resulta fungible y por lo tanto puede ser cumplida, ¿no es cierto?, por otro que no sea el deudor originario. ¿Y cuáles son los fundamentos de esto? Por un lado, la irrelevancia de la sustitución.
que importa la desinteresar en cuanto al cumplimiento de la obligación, y en esto, es decir, el Código no equipara tanto al principal como al auxiliar. Y la equivalencia, obviamente, de los comportamientos. ¿Cuáles son los requisitos en esta nueva determinación que hace el Código Civil? Deben ser obligaciones admitidas por la ley. La designación de los auxiliares tiene que haber sido hecha por el deudor. Debe existir culpa del representante o atribución objetiva. Y las causales de exhibición que tiene esto es la ruptura del nexo causal, la ausencia de un factor de atribución, que el hecho dañoso fue realizado en ocasión de sus funciones. En cuanto a las obligaciones, a la clasificación de las obligaciones, yo le debo decir que a veces puede resultar tedioso, y siempre lo digo, aprenderse toda la clasificación de las obligaciones. Pero si nosotros nos aprendemos la clasificación de las obligaciones adecuadamente, es decir, la estructura de esa obligación, ese esqueleto al cual vamos identificando cada uno de sus huesos, es decir, importa de alguna manera una situación en la cual siempre vamos a repetir en todos los derechos civiles que ustedes van a ver de futuro, van a ver cómo les sirve para identificar fundamentalmente los efectos, tener claro cuál es la clasificación de las obligaciones. Acá, dentro de las obligaciones, una nueva regulación que se ha hecho es fundamentalmente en el campo de las obligaciones concurrentes, es decir, son las que tienen dos o más causas, ¿no es cierto?, que concurren a el cumplimiento de la obligación. Y acá nosotros el Código, de manera pedagógica, yo creo que enuncia una serie de cuestiones que tienen que ver con las reglas que tienen las obligaciones concurrentes. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, varios o a todos los codeudores simultánea y sucesivamente. El pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación respecto de los otros concurrentes. La dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizada por uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación con relación a los demás. La prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no produce efecto expansivo respecto de los otros obligados concurrentes, y la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos respecto de los otros deudores concurrentes. También hay una norma que refiere a la imposibilidad de cumplimiento del artículo 955, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Ahora, si la imposibilidad sobreviniente debido a causa imputable del deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en pagar una de daños y perjuicios causados. En cuanto a diversos institutos que tienen que ver con el derecho de las obligaciones, uno de los institutos principales, dentro también de la clasificación, una clasificación a la cual nosotros le damos suma importancia, no solamente porque la tradición histórica, lamentablemente para nuestro país, así lo coloca y le da la jerarquía que hoy tiene, es las obligaciones dinerarias. Y esto tiene que ver con un aspecto en el cual nosotros hemos señalado a través de la cátedra la historia que ha tenido nuestro país en materia de obligaciones dinerarias a raíz de los distintos vaivenes económicos, pauta de ellos el último que estamos viviendo en este momento, en cual las obligaciones dinerarias se han transformado en un instrumento muy importante de adecuación
y de comprensión desde el punto de vista económico de lo que importa el dinero, porque no solamente nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que señala como medio de pago, que es el aspecto jurídico que tiene, el aspecto jurídico en el cual descansa qué se entiende por dinero, sino también como medio de cambio en el aspecto económico. Nosotros hemos visto y hemos vivido cómo hemos superado a raíz del tiempo y en el tiempo los aspectos que hacen a ese flagelo que tenemos en este momento derivado de la inflación, que es la devalorización de la moneda, cómo lo hemos resuelto en cada uno de los casos, primero a través de la creación pretoriana de la Corte, cuando afirmó la Corte que actualizar una deuda dineraria no era hacerla más onerosa que en origen, sino que traducirlo a los guarismos actuales, cuando con posterioridad y después de la hiperinflación sucedida, nosotros arribamos a la ley de convertibilidad, nosotros vemos cómo se sostiene, sí, ese principio de las obligaciones dinerarias, cuál era el principio nominalista del derecho. El deudor de una obligación dineraria, es decir, cumple la prestación entregando la cantidad nominalmente expresada en la misma. Es decir, siempre en el sistema nominalista un peso vale un peso. Nosotros tenemos situaciones de ficción que se han dado y que han provocado que a lo largo del tiempo, fundamentalmente a través de la enseñanza de los abogados y a través de sus escritos y de la doctrina judicial, hemos hecho en todo este tiempo en la ley de convertibilidad, en la ley de emergencia económica, en las situaciones que hemos vivido en el 2001, el 2015, ahora. Bueno, lo que se ha llamado una ingeniería de la devolución. ¿Cómo? A través de un sistema que hoy también nuestro Código Civil lo recoge como un principio, cuál es el nominalista. Hemos tratado por todos los medios de ver cómo hacemos para acercar, ¿no es cierto?, que el dinero, o de alguna manera frente a las circunstancias de desvalorización que se han dado, veamos qué soluciones vamos a aportar para que nadie reciba menos de lo que importó la expectativa obligacional y de lo que importa el valor del mismo. Por eso es que muchos autores han coincidido a través de las distintas situaciones particulares que se analizan en las jornadas nacionales de derecho civil, de las cuales nosotros vamos a hacer casa el año que viene en el festejo de los 100 años de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a recibir las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Y este evento tan importante, en su momento, a poco que había salido el Código Civil, porque fue en septiembre de 2015 en Bahía Blanca, todos se pusieron de acuerdo y decían que este principio juega en tanto y en cuanto la desvalorización de la moneda no sea significativa. Y para ello tenemos la tradición de lo que ha sucedido a lo largo de la historia y cómo lo hemos de alguna manera resuelto en anteriores ocasiones. Es lamentable que tengamos que repetir esta situación en una Argentina económica que no termina nunca de buscar soluciones definitivas. Pero, es decir, también digamos que en materia de intereses, el Código alude a los intereses compensatorios, a los que determinamos, ¿no es cierto?, deudores y acreedores, a los intereses moratorios que también establecemos y que determinan las leyes, y también a los intereses sancionatorios, ¿no es cierto?, o a los intereses que de alguna manera responden a situaciones distintas, en los cuales en este particular código lo alude o los refiere a que tienen que ser tomados en consideración conforme las normas, ¿no es cierto?, que regulan las cláusulas penales o las medidas combinatorias en particular. También un tema sumamente importante en esta materia lo constituye dentro de estos institutos y fuera ya de la clasificación lo que se denomina
el retardo injustificado en el cumplimiento de la obligación o el retardo jurídicamente relevante, cuál es lo que constituye la mora. El presupuesto de la mora importa la exigibilidad de la prestación debida, la cooperación del acreedor y la posibilidad y utilidad del cumplimiento tardío de la obligación. En cuanto a la mora del acreedor, el rechazo en el cumplimiento de la prestación debida, en la conducta del acreedor que no amerita una cooperación para el cumplimiento de la misma. La existencia de una obligación de cumplimiento requiere también una contrapartida por parte del acreedor. La falta de cooperación del acreedor, la oferta real de pago, la ausencia de justificación que autorice al mismo a la negativa, configura o constituye ese elemento fundamental, cuál es la mora del acreedor. Digamos que en cuanto a la mora, ¿no es cierto?, nosotros tenemos obviamente como principio fundamental lo que constituye la mora automática. Y para ello, es decir, da dos excepciones, el código cual refiere a las obligaciones con plazo tácito y a las obligaciones con plazo indeterminado. De alguna manera se replica, pero con otro fundamento, el artículo 509 del Código Civil de Vélez. Solamente por una cuestión de economía procesal, recuerden ustedes que este código tiene más de 100 normas procesales en su contenido y todas aluden cuando refieren a la obligación por parte fundamentalmente de los jueces a la búsqueda de la economía de esfuerzo como principio sustancial del derecho procesal y utilizar las vías o los procesos más expeditivo. En el caso de la mora, cuando se trata de obligaciones sin plazo, hay que acudir al juez para la fijación del plazo, pero también el Código admite la posibilidad de adosar a la acción de fijación de plazo la acción de cumplimiento para evitar este tipo de inconveniente y tener que hacer nuevamente un nuevo juicio. Digamos también que este instituto tan importante cuando el que no cumple es el acreedor, impone al acreedor el deber de resarcir los daños y perjuicios, el deudor queda de alguna manera liberado de los riesgos derivados de la obligación y tratándose de obligaciones dinerarias, suspende el curso de los intereses y autoriza obviamente a la posibilidad de la consignación del pago. Y por último, para eximirse de las obligaciones de la mora o de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación. Actualmente el concepto de imputabilidad ha sido sustituido por el de atribución a fin de abarcar no solamente los factores subjetivos, sino también los objetivos. En cuanto a dos aspectos también importantes que tenemos que tomar en consideración son que de alguna manera este material está a disposición de ustedes no solamente en lo que refiere a distintos trabajos de doctrina, sino también en trabajos que hemos realizado en una suerte de manual del derecho de las obligaciones que fue entregado a esta universidad. Ustedes van a tener la posibilidad de acudir a temas que muchas veces se muestran como de difícil comprensión, pero que de alguna manera conformaba una teoría que tenía, ¿no es cierto?, o estaba contenida en 53 artículos del Código Civil. Después, en la reforma de la 17711, fue de alguna manera, tuvo una visión más pragmática de la teoría general y en este código muchísimo más, y que provoca que esa regla de unificación que nosotros tenemos, hagamos una consideración
tanto del punto de vista del Código Civil como del punto de vista de la Ley de Concursos y Quiebra, y es lo atinente a los privilegios. Yo acá le quiero decir que nosotros nos embarcamos en el estudio de los privilegios a través de lo que constituyen las garantías. Todos conocemos los distintos tipos de garantías que hay. Las garantías convencionales, como constituye una fianza, las garantías judiciales, como son todas aquellas medidas cautelares que están preordenadas a hacer efectivo las sentencias judiciales y de alguna medida en el cambio tan sustancial que ha tenido el derecho procesal de este tiempo a través de lo que se denominan medidas cautelares autónomas, medida cautelar innovativa, medida autosatisfactiva, procesos urgentes, bueno, una serie de consideraciones que ustedes lo van a ver cuando estudien derecho procesal, pero que nosotros, fundamentalmente en el campo de los efectos de las obligaciones, no solamente reiteramos acciones que ustedes vieron en el civil, parte general, y le agregamos acá la acción subrogatoria y la acción directa, sino que también le agregamos al plexo de las medidas cautelares las cautelares más modernas, para que ustedes tengan una idea aproximada de cómo concurrimos a través de la acción o esa relación y esa cabeza de playa que hace el derecho procesal en nuestro derecho civil. Y por último están las garantías legales, donde están los privilegios. Es decir, digamos que regulan los dos tipos de privilegios, los privilegios generales y los privilegios especiales, y no es cierto, y lo hace con la doble regulación de la Ley de Concurso y Quiebra y de nuestro Código Civil. Y también un aspecto fundamental, y por último, que nosotros tomamos en consideración como fuente también de las obligaciones, es la referida, obviamente, a la responsabilidad civil. Y en este campo, digamos que una de las cuestiones más importantes y que siempre ha sido motivo y que ha conjugado y que ha incidido en la propia denominación de la responsabilidad civil, que no solamente incluye al daño, sino que también incluye a la función preventiva y a la función punitiva, es que este código ha desarrollado ese tríptico, con el sistema y la búsqueda general de que es mucho más fácil prevenir un daño que tener que salir a indemnizarlo. Y sobre todo, cuando en la prevención del daño juega la posibilidad de que no acontezca, de que si se produce no se agrave, o el cese inmediato del daño que se está produciendo. Yo creo que la función preventiva y la función precautoria que viene dado una responsabilidad especial, como es la responsabilidad civil por el medio ambiente, genera un nuevo cambio sustancial en la visión que tenemos de la responsabilidad civil, en punto a que hay que salir a desmantelar los daños y no buscar únicamente indemnizarlo. Esta es una función muy importante que abarca dos situaciones muy especiales, cuales resultan ser, por un lado, ¿no es cierto?, lo que juega con la legitimación. Fíjense usted el código, lo sabio que resulta en este tema, porque le admite la posibilidad de iniciar una acción preventiva a todo aquel que muestre un interés razonable. O sea que el límite de la acción está en la estupidez de lo que podemos llegar a pedir. Es decir, es una suerte de razonabilidad que el código reinserta, no exclusivamente para la función judicial, sino también para aquel que va a peticionar ante las autoridades. Y por último, es que en esta función tan esencial para la responsabilidad civil, el juez tiene la posibilidad de establecer obligaciones de dar, hacer o de no hacer. Y tiene una expansión que resulta del resultado final de su sentencia en cuanto a lo que interesa a la cosa juzgada, que pueda servir para otros casos. La función tradicional se conserva, que es la indemnizatoria. El código lo único que cambia acá es la denominación del daño moral por extrapatrimonial y la manera en que se van a conjugar
se van esos daños a través de regular aspectos que tienen que ver con las incapacidades, con la muerte de una persona, con las indemnizaciones sustitutivas, lo que tiene que ver con un sentido dentro del daño moral de objetivizarlo lo mayor posible a través de la resolución judicial, no solamente en lo que se pide en las indemnizaciones sustitutivas, a través de los placeres que uno puede establecer. Es sabido que lo más difícil en la situación de una persona puede ser la muerte de un hijo. Eso es inconmensurable el dolor, no hay posibilidad de volver atrás, pero se piensa también que muchas veces, es decir, hay que situaciones de esa naturaleza, no digo que se van a solucionar, pero se ayuda a ese campo a través del tiempo también, con aspectos que tienen que ver con la necesidad, con la posibilidad de un viaje, o que el juez considere ese tipo de cuestiones al momento que establezca este tipo de indemnizaciones en esta especial materia, sobre todo, porque nada tiene que ver lo extrapatrimonial con lo patrimonial. Y por último, si bien fue objeto, ¿no es cierto?, de modificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional al momento de tratarse el Código Civil, la función punitiva de la responsabilidad civil, nosotros la tenemos consagrada ya desde antes una ley especial, cual era la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 52 bis. En la Jornada Nacional de Bahía Blanca, referida, ¿no es cierto?, porque esto tiene que ver con la persona, esto tiene que ver también con los bienes colectivos, es decir, y para superar la tragedia de los bienes comunes, también tiene que ver con obviamente con los intereses colectivos, y en ese momento dijimos, porque el Código, cuando hicieron la modificación en el artículo, creo que en 1714, sacaron la primera parte pero dejaron subsistente la segunda, y después hablaron de la atenuación por parte de los jueces. Y en este campo específico, cuando se señala la interpretación que nosotros consideramos que es válida, es la persistencia de entender la función punitiva por un lado, y por otro lado, hasta tanto, es decir, esta situación sea modificada, se tomen como reglas a considerar fundamentalmente lo que sucede desde la jurisdicción, ¿no es cierto?, de los fallos de la Corte, cual resulta ser el caso Alavi, porque acá se da una situación muy particular, cuál es la que resulta el deber moral de precedencia. Para los jueces inferiores, si bien tienen los jueces la posibilidad y la libertad de establecer también sus propias interpretaciones, a diferencia de lo que diga la Corte, es decir, en su fallo tienen que explicar por qué no acatan lo decidido por la Corte. Y esto siempre ha resultado válido. Lo que no está permitido, porque no es razonable de la función de los jueces, es que los jueces no digan lo que digan la Corte, no porque tengan una razón fundante para ello, sino porque no les cierra exclusivamente aquel aspecto que es considerado por la misma. ¿Y esto por qué? Porque flaco favor le hacemos a los justiciables si lo tenemos litigando 3 años más para que el expediente llegue a la Corte Suprema, para que le diga a la Corte lo que no le supimos decir nosotros. En definitiva, chicos, esto es a grandísimos rasgos aspectos centrales que tienen que ver con las modificaciones sucedidas en el campo del derecho y las obligaciones. Son más, en tan poco tiempo no se puede hacer un análisis de todo, pero tómenlo con mucho cariño, es una materia que le va a resolver innúmera cantidad de problemas en la vida profesional y al cual van a acudir todos los días de la misma a leer, a establecer, a peticionar y a decidir conforme a sus normas.